Bueno, seguimos en este a tres bandas para dar una vueltita, para ver cómo pensar, les diría, todo lo que se viene en cuanto a la economía o lo que estamos pasando, ¿por qué no? Tenemos en línea a Luis Laferrier, que es profesor universitario en economía política en nuestra universidad, para que nos ayude a pensar como lo ha hecho ya Luis. Acá el equipo de a tres bandas, José, Guadalupe, Gisela, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Bueno, arrancamos. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Les parece? Dale. ¿Sí? Dale, voy. Sí. No, me quedaba pensando en esto de qué es el dólar planchado que además está subiendo. Pongámoslo ahí en términos prácticos. Bueno, entramos derecho al horno, la parte más caliente. Sí, de una, sí, sin filtro, porque me tiene preocupada. Porque aparte estuve escuchando algunas cosas del riesgo país, de lo cual también que quería charlar, entonces dije, bueno, arranquemos por ahí, si te parece, si están de acuerdo, digo. Bueno, donde ustedes quieran. De todas maneras, todo está vinculado al contexto que yo siempre pongo como marco para hacer cualquier análisis, ¿no? Es decir, queremos ver la economía, tenemos que ver cómo vive la gente, lo más importante. Bien. Es el fin último y esencial de la economía, generar bien y servicio para que todos vivan dignamente. Obviamente tenemos que pensar en esos indicadores. Esos indicadores que estamos viendo cómo se van deteriorando nos indican que la economía está pésima, mal. Más allá de que los que somos economistas serios, del establishment, los medios, grandes medios de comunicación y de información, tratan de llegar al eje en mostrar, en todo caso, algunos indicadores que no hacen a la esencia de la economía, pero sí son parte o medios o herramientas, como el caso, bueno, de el déficit fiscal, la inflación, el dólar. El valor del dólar, el dólar es una mercancía que se compra y se vende, pero es una mercancía muy importante en Argentina porque es la que permite vincular nuestra producción y nuestra riqueza con el exterior. Nosotros establecemos relaciones con el exterior, relaciones económicas, ¿no? O sea, de compra, de venta, de bienes o servicios, o de inversiones, o de préstamos, y siempre a través de una moneda internacional que tiene aceptación, ¿no es cierto?, mundial, y en este caso el dólar todavía sigue siendo la moneda predominante. Entonces el valor del dólar es importante porque según cuál sea el valor, si el dólar es muy caro, todo lo que nosotros compremos de afuera se hace muy caro. Y a la vez nuestra producción se hace más competitiva, porque al hacer muy caras las cosas de afuera, la gente se vuelca por comprar las cosas de adentro, las cosas que producimos internamente. Al revés, cuando el dólar está muy barato en relación al peso, eso incentiva a comprar las cosas de afuera porque salen artificialmente más baratas. No solamente los bienes, sino los servicios. Por ejemplo, en lugar de hacer turismo acá, vamos a hacer turismo afuera porque es mucho más barato. Entonces el valor del dólar siempre ha sido importante en el proceso de definición de los precios en la Argentina. Eso significa que cuando hay una suerte de devaluación del peso, o sea, el dólar se hace más caro, se inician procesos inflacionarios, aumentan los precios acá adentro. Y eso genera, el aumento de precios siempre tiene unos ganadores y perdedores. Ganan las empresas líderes, formadoras de precios, pierden las pequeñas empresas y pierden los trabajadores, el grueso de la población, porque va perdiendo valor sus ingresos. En este momento nosotros tenemos un dólar que está, como decía recién la pregunta, planchado porque está mantenido artificialmente barato. Artificialmente significa que el Estado está operando, no hay libertad de mercado, obviamente. El Estado está interviniendo de manera absoluta porque justamente controla el valor del dólar, que es una mercancía que incide en todas las otras mercancías. Entonces, al controlar eso, es una brutal forma de incidir y de controlar la economía desde el Estado. El tema es que lo hacen como una forma de mantener por ahora los precios sin que suban demasiado para lograr un consenso en la sociedad, que es obvio, ya nadie lo niega, lo hacen, el gobierno quiere llegar con este dólar para que no suban tanto los precios hasta el momento de las elecciones, ¿no?, en octubre, y de esta manera tener un proceso electoral. El tema es que para mantener el dólar barato, alguien tiene que venderlo barato. Para tener ese dólar que vencemos, como decía, alguien tiene que vender. ¿Quién lo va a vender barato? Si el dólar, el valor real del dólar es mucho más caro. ¿Quién lo va a vender barato? El Estado. Claro. El Estado que tanto dice que no tiene que intervenir, lo hacen intervenir para que mantengan el dólar. Ahora, ¿cómo hace el Estado
para vender el dólar barato? Si el Estado no emite dólares, el Estado argentino emite pesos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, lo hace que se endeude. Lo hace que se endeude afuera. Ya el Fondo Monetario le mandó 14.000 millones y en pocos meses se fumaron. Ahora, ¿quién se lleva esos dólares? Se llevan los especuladores. Los grandes inversores que vienen a especular en Argentina ganan plata en pesos porque el Estado le garantiza un alto interés en los títulos públicos. Entonces el Estado también, que no tiene que interviene pagándole intereses elevadísimos a los usureros. Los usureros cobran estos intereses, compran dólares baratos y se los llevan. Este es el juego, que es un juego macabro, porque eso se hace a costa de que el Estado se endeuda, de que la Argentina pierde soberanía y de que todo eso después tiene que pagarlo el conjunto de la sociedad. Claro. Ahora, uno, más que nada, por lo que ha visto en la historia reciente, entiende que esta decisión del gobierno nacional no se puede sostener tanto tiempo. Exactamente. El Estado se ha venido endeudando porque no tiene dólares, porque no hay forma de garantizar acudir a vender dólares baratos, porque la especulación es gigantesca, porque las cifras que se están moviendo en títulos públicos, los grandes especuladores, y se involucran más de 20.000 millones de dólares, que si el Estado no le ofrece altas tasas de interés, se van al dólar directamente. Y se van al dólar, no hay dólares que aguanten. Entonces, hoy el dilema es si llega hasta octubre o no el Estado vendiendo dólares baratos. Y la verdad es que no tiene dólares, salvo que tenga una ayuda extraordinaria del gobierno de los Estados Unidos, que le interesa que este gobierno se mantenga, que tenga consenso legislativo en octubre, porque de esa manera van a seguir entregando todo lo que sea territorio, empresas públicas a los inversores, a los grandes especuladores internacionales, bueno, que tienen el mayor poder económico y que está vinculado al gobierno de los Estados Unidos. A ellos les interesa que siga este gobierno, esta lacra, ¿no es cierto?, que es personalizado en una persona que es corrupto, que es mentiroso y que es cruel y perverso, ¿no es cierto?, por todo lo que está haciendo. Pero le está entregando todo, le está entregando. Ellos necesitan que siga para seguir consolidando y convalidando esta entrega. Y eso la pasa el Estado en orden. Pero saben que el Estado obviamente no va a poder pagar nada, ni siquiera los intereses puede pagarse. Y ellos justamente eso sería un triunfo para ellos, porque lo que están esperando es que el Estado le diga no podemos pagarle más. Bueno, entonces nos pagan con empresas públicas, que quieran la empresa pública, nos pagan con territorio, nos entregan, nos pagan con riqueza. Esto es tremendo porque lo que estoy diciendo de forma tan simple, porque más allá de todo lo técnico, esto va a lograr un futuro tremendo para los argentinos. Si hoy están viviendo mal los argentinos, la perspectiva es que, bueno, si el dólar explota después de las elecciones, el Estado va a quedar endeudado mucho más y el Estado recauda el peso. Entonces va a tener que pagar muchísimo más y no va a poder pagar. Y entonces va a hacer esfuerzos como, esfuerzos se las hace a los jubilados, bajándole el sueldo, a las universidades, sacando los recursos, a las provincias, quitándole todo lo que se genera. Es decir, va a ser mucho peor. Y esto es lo que uno hace esfuerzos para que entienda la gente, que cree que bueno, estábamos mal y hay que hacer esfuerzo. No, el esfuerzo se hace para ir peor. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender para cambiarlo. Luis, me quedaba pensando en lo otro, que es la cuestión esto del riesgos país, que es otra de las cuestiones que se estuvieron visibilizando, discutiendo en el contexto de la Argentina. Bueno, primero una definición sobre eso, qué significa, y después una interrelación de eso con lo del dólar que dijiste recientemente. Sí, en realidad el riesgo país es una figura que se ha popularizado mucho y se usa también como un medio de atemorizar a la población, como diciendo, bueno, si la Argentina necesita endeudarse, el riesgo país es todo lo que tiene que pagar de intereses más altos para poder acceder a créditos internacionales. Entonces, si supongamos la tasa de interés en Estados Unidos es del 4 o 5% anual, en Argentina, para prestarle a la Argentina, bueno, le prestan, pero a un 10, un 15% anual. Entonces, todo eso que supera la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos se llama riesgo país. Cuando más riesgoso el país, se supone el Estado no tiene posibilidades o hay riesgo de no cobrar. Pero en realidad la Argentina no está accediendo a nuevos créditos nacionales, está renovando todo lo que tiene y bueno, es una forma de decirle a los especuladores, bueno, miren,
sigan especulando, pero tengan cuidado porque en cualquier momento esto explota. Los grandes especuladores no les preocupa eso porque cuando explote se quedan piensan quedarse con empresas públicas y con territorio, ¿no? Pero es una forma también de meter miedo a la gente, para decir, bueno, aceptemos que nos ajusten, aceptemos perder más de nuestro ingreso, aceptemos las medidas inhumanas y crueles que está haciendo este gobierno por el riesgo país. Pero en realidad un país, supongamos entre comillas, no riesgoso sería el que cumple en condiciones normales con las obligaciones. La Argentina es absolutamente imposible que cumpla porque se ha metido en un berenjenal tan grande que los intereses anuales, nada más que de intereses por la deuda pública, involucran a más de 40.000 millones de dólares, algo equivalente, ¿no? Entonces, algo que es absolutamente impagable. Entonces, esto es lo que tenemos que estar viendo en Argentina, una deuda fraudulenta, ilegítima, en origen, y por lo tanto no debíamos haberla pagado, la pagamos más de 10 veces y debemos cada vez más. No hay forma de salir de este pantano sin parar el pago de la deuda e investigar, y obviamente al investigar esto se va a operar gran parte de esa deuda, y después cuando se define qué es la parte de deuda legítima, determinar primero que el Estado tiene como obligación principal cumplir con las cosas que son esenciales para la gente, la salud, la educación, el bienestar, y sí, después cumplir con lo que corresponde. Pero para eso hay que investigar la deuda, algo que no ha hecho ningún gobierno desde la última dictadura. Claro. Ahora, profesor Laferrière, cuando uno observa ese escenario, lo primero que presume es que con todas esas adversidades, muchas de las cuales se han metido solo los gobiernos, digo esto de ir engordando la deuda, lo que uno piensa es que una economía o una administración, mejor dicho, una administración nacional, cuyo plan depende o está muy sujeto a 2 o 3 de estos factores, sumado a lo electoral, lo primero que piensa es, bueno, pero ese plan es endeble, ese plan tiene un futuro corto, lo cual, como ciudadanos, nos provoca un tembladeral. En realidad, nosotros tenemos lo que yo llamo un modelo económico-social que se ha desplegado en Argentina de los años 90 y a lo largo de este siglo, que yo le llamo extractivista depredador. Primero le llamo neocolonial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el rumbo de la Argentina no lo definimos los argentinos, lo define el poder financiero internacional. Pero además, extractivista depredador porque se basa en 2 o 3 actividades, ramas de la economía, que son meramente extractivas y que no garantizan la sustentabilidad de lo que se saca, sino que se sacan recursos que no se van a reponer por cientos, miles o millones de años, como se con la producción de transgénicos, que saca recursos y va empobreciendo la capacidad de un suelo fértil, la manutención de transgénicos. Por otro lado, la minería a cielo abierto, por otro lado, la extracción de hidrocarburos, obviamente gas y petróleo a través del fracking, son técnicas y métodos que empobrecen el territorio, que contaminan y que no dejan nada, ni empleo, y son mayoritariamente cosas que se sacan para exportar. Entonces, en el marco de este modelo económico, obviamente la contrapartida es que se va empobreciendo la población porque las actividades que más generan empleo, que más incorporan tecnología y valor agregado, como la industria, el comercio, como la construcción, son actividades que tienden a destruirse, por lo que se busca es que haya menos consumo adentro, que los argentinos consuman menos para sacar los recursos al exterior. Y eso significa destrucción de la clase media, ampliación de la pobreza. Y en ese marco, esto hemos ido de una degradación que hemos visto a lo largo de este siglo de la sociedad argentina. Yo lo que llamo es que cuando viene este gobierno, el poder económico ha decidido llevar a fondo este modelo, yo llamo el plan masacre, porque esto significa masacrar la sociedad, la estructura social que hemos tenido, y lleva a que se incremente la pobreza estructural a niveles mucho mayores que los actuales, que ya son mucho más de la mitad de la población, para que la población no consuma, queden los recursos para afuera. Esto está dentro del marco mundial, ¿no? De la crisis civilizatoria, donde recursos que son esenciales para la vida empiezan a ser cada vez más escasos a nivel planetario,
El Poder Mundial ha determinado que esos recursos, en donde estén, les pertenecen a ellos. Entonces han determinado también que América Latina y Argentina es zona de sacrificio, por lo tanto es un territorio para saquear recursos y para que la población, o sea, nosotros sobramos. Este es el gran masacre, el masacre del ambiente, el masacre de la sociedad, el masacre de la soberanía, pues se está entregando soberanía por muchos años, y esto es lamentable, ¿no? Que ni siquiera podamos mirar el futuro en perspectiva, porque si no logramos cambiar el rumbo, uno lo que lucha es que podamos despertar a tiempo, podamos reaccionar y lograr que la sociedad organizada, movilizada, resista, empecemos a construir otra cosa, porque tenemos un montón de posibilidades de hacer algo distinto. Luis, ¿qué hace Luis en este contexto en su diaria? Perdón, no escuché bien la pregunta. Pensaba, ¿qué hace Luis en este contexto en su vida diaria ante esta situación? Para no pensarlo, digo, en términos de, bueno, teoricemos sobre cuáles son las opciones que tenemos como ciudadanía. Yo he tratado de impulsar un espacio que se llama Cátedra Abierta por el Mundo Nuevo, desde hace un año y pico, con la idea de generar, por un lado, estudiar, debatir y difundir todo lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, la crítica a este plan masacre, a este modelo, y a la crisis civilizatoria, y la urgente necesidad de construir un mundo nuevo. Uno puede decir, bueno, pero esto es una utopía. Bueno, más utopía es creer que si nosotros seguimos por este rumbo vamos a tener soluciones, ¿no es cierto? Entonces, hoy es importante la tarea de clarificar y difundir, porque la gente, además de estar, bueno, desesperanzada, está desinformada o mal informada. Lo importante es que entienda, es decir, que entienda que hay una banda de delincuentes que está entregando, que está haciendo negocios gigantescos, digamos, la corrupción más grande, la mega corrupción, no es la corrupción de los gobernantes, ese pequeño al lado de lo que significa entregar recursos, entregar el país, entregar el futuro a sectores que lo único que quieren es saquear, ¿no es cierto?, que no tienen ningún interés en resolver el problema argentino. Es decir, entregarle al Fondo Monetario, el gobierno anterior y este gobierno han convalidado la entrega de la conducción de la economía al Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario está manejado por los usureros más poderosos del mundo, que lo último que les preocupa es que los argentinos pierdan empleo, vivan mal, y este plan le ha dicho el Fondo Monetario, y este gobierno lo que piensa hacer es cumplirle después de las elecciones. Y nosotros queremos que sea más profunda la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma impositiva. ¿Y qué significa eso? O sea, cuanto más recursos tengan los jubilados, o sea, que los jefes se mueran antes, que los trabajadores se transformen en esclavos, y que los impuestos no los paguen más grandes, sino que los paguen los chiquitos, los giles y perejiles. Y bueno, uno intenta hacer fundamentalmente un gran esfuerzo para que la gente entienda que no pueden dejar su futuro en manos de este poder tan cruel, ¿no es cierto?, inhumano que nos está gobernando. Bueno, yo me había quedado pensando justamente en esto de ya sé que no hace futurología, lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, ustedes igual hablan del futuro inmediato, y sobre todo porque hay un mes y medio, 2 meses, menos de 2 meses para las elecciones, ¿no? Entonces, uno imagina que no va a quedar así como hasta ahora. Digo, incluso esto lo decía el dólar planchado, que sube, que no, lo que hacen o lo que no hacen, o como un manotazo de por aquí o de por allá. ¿Podemos esperar cualquier cosa, digamos, en este mes y medio, 2? Claro, obviamente que uno no puede determinar en qué momento, porque esas son decisiones que se toman a alto nivel, ¿no es cierto? El gobierno está desesperado para lograr consolidarse electoralmente, y el poder económico lo que busca es apoyar, darle ese apoyo en recursos para que llegue, porque saben que una de las mejores inversiones que pueden hacer es quedar nada más y nada menos que uno de los territorios más ricos y privilegiados del mundo. El tema es que no se sabe cuándo va a tratar, pero obviamente que esto es insostenible. Es decir, a pesar de que la situación de la gente es mala porque los precios están altos, por la carestía de la vida, porque siguen aumentando, lo que va a pasar después va a ser infinitamente peor. Entonces, si nosotros no logramos despertar, manifestarnos, y ojalá, ¿no es cierto?, que electoralmente también sea un fracaso para la convalidación de estas políticas, pero obviamente en qué momento puede tallar. El tema es que las tendencias nos dicen que se van a profundizar estos problemas si sigue en el marco de estas políticas. El gobierno no ha prometido nada distinto. Es decir, el gobierno ha dicho, vamos a cumplir lo que nos pide el fondo.
Y cuando dice nosotros queremos de forma previsional, y laboral, es decir, queremos que sean esclavos, que trabajen gratis, que los viejos se mueran, lo dicen algunos, inclusive algunos dirigentes vinculados a este gobierno, así que se mueran varios jubilados, que se mueran muchos jubilados, después lo que quieren van a cobrar mejor. Mirá qué lindo, son un razonamiento impecable, ¿no? Pero tremendamente cruel e inhumano. Totalmente. Luis, agradecemos la comunicación, como siempre, un gusto charlar con usted. Gracias a ustedes que me permiten esta posibilidad. Muchas gracias, un abrazo. Luis Laferriere, profesor universitario en Economía Política en nuestra universidad, en este caso hablando un poco de las economías en general, del dólar hablamos de riesgo país, un poco de todo.